Felicidades por el evento. En realidad, si estuviéramos hablando de esta enfermedad hace 2 años, la plática seguramente habría durado 5 minutos. Los avances que ha habido en el tratamiento de hepatocarcinoma han sido verdaderamente abrumadores. Vean ustedes lo que tenemos hoy día para tratar carcinoma hepatocelular avanzado. Un poco de epidemiología, la relación, sabemos que es una enfermedad frecuente, el carcinoma hepatocelular es la 7ª malignidad más común, pero también es la 3ª causa de muerte relacionada con cáncer en el mundo. La relación hombre-mujer, vean ustedes, varía con relación al área geográfica que analicemos. 5-1 en Asia, relación hombres-mujeres, en Estados Unidos es 2-1, en México es muy parecido a la de Estados Unidos, pero en un país sudamericano, un país hermano, Perú, la relación es casi 1-1. Se supone que es una enfermedad que se relaciona con la edad, a mayor edad, mayor frecuencia. Vean ustedes, la mediana de edad en los países asiáticos es de alrededor de 53 años, de 67 años en los Estados Unidos. Sin embargo, en algunos países vemos presentaciones a edades más tempranas. Aquí es importante, es muy importante, como en muchas otras patologías, el abordaje multidisciplinario, que trabajemos verdaderamente en equipo, el oncólogo quirúrgico, el oncólogo médico, el radiooncólogo, los radiólogos, para hacer el diagnóstico y el seguimiento. Por supuesto que también el tratamiento locorregional por parte de los radiólogos intervencionistas, gastroenterólogos, hepatólogos, sin duda enfermería, cuidados paliativos, todo este tipo de personas trabajando en equipo con la idea de beneficiar a los pacientes. Esta es la clasificación que cambió un poquito el año pasado de la clasificación del manejo del hepatocarcinoma. Esa es la clasificación más usada. Podemos ver que en la literatura hay publicadas muchas, sin embargo, esta es la más aceptada. Pero nos vamos a enfocar específicamente al carcinoma hepatocelular avanzado, cuando ya la cirugía no es opción o cuando el paciente recurrió después de una cirugía inicial. En estadios C, algunos probablemente estadios intermedios, estadios B. Esta es una diapositiva, vean ustedes, no tiene mucho tiempo que esta diapositiva se actualizó. En este tiempo teníamos 2 opciones en primera línea y 3 opciones en segunda línea. Sin embargo, el mes pasado la FDA aprobó una 4ª opción en segunda línea de tratamiento. Vean ustedes, estas son las alternativas que se han utilizado y que se han experimentado. Las que están en verde son aquellas que han dado resultados positivos, las que están en rojo son las que han dado resultados negativos y las que están en amarillo son aquellas que están en experimentación. Tenemos que hablar de la primera línea de tratamiento. Tenemos 2 opciones, sorafenib y lenvatinib. Y vean ustedes, la estructura química, la estructura es muy parecida de ambas. Y las dianas terapéuticas también son las mismas. Sin embargo, las concentraciones mínimas inhibitorias de lenvatinib pareciera que son más bajas en relación al sorafenib. Pero, ¿qué pasa con los resultados? Primero tenemos que hablar de sorafenib. La primera línea de tratamiento aprobada en el 2017, el primer medicamento que fue el primero en demostrar beneficio en supervivencia global. Después de que se reportaron los hallazgos con este tratamiento, creímos que venían muchísimas alternativas más. Sin embargo, esto no fue así. ¿Qué sabemos? Que tenemos que recordar lo que se ha publicado de sorafenib. Tenemos 2 estudios importantes, el estudio SHARP, publicado en el 2008, y posteriormente el estudio Asia-Pacífico, con el mismo diseño, sin embargo, en población, como su nombre lo dice, asiática. Vean ustedes, diseños muy parecidos. Fueron estudios muy comentados, fueron estudios muy criticados, porque los resultados fueron distintos en ambos grupos, y vean ustedes por qué. Aquí, la mediana de edad, vean ustedes, en el grupo Asia-Pacífico fue menor. Predominaba en ambos el sexo masculino, todos tenían buen estado funcional. Cuando hablamos de enfermedad extrahepática, predominaba esta localización en aquel subgrupo Asia-Pacíficos. Y cuando analizamos aquellos antecedentes de hepatitis B o hepatitis C, vemos que en el grupo Asia-Pacífico también era mayor
el grupo que estaba relacionado con hepatitis B. Y si analizamos el número de sitios tumorales, vemos que también en el grupo Asia-Pacífico había mayor cantidad de sitios de tumor. ¿Qué estamos hablando o de qué estamos hablando aquí? De que los grupos eran distintos en ambos estudios. Y si eran grupos distintos, teníamos que esperar resultados distintos. La mediana de supervivencia global en el estudio Sharp, vean ustedes, fue de 10.7 meses. En el estudio Asia-Pacífico, con el mismo diseño, sin embargo, ya revisamos que se trata de subgrupos totalmente distintos, dio nada más 6.5 meses. En supervivencia libre de progresión también hubo diferencias. En el estudio Sharp, el sorafenib dio 5.5 meses y en el estudio Asia-Pacífico 2.8 meses. Hoy día, después de que ya analizamos todos estos resultados, vemos que se trató de dos grupos diferentes. La toxicidad de sorafenib hoy la conocemos, tenemos más de 10 años de usarla. Sabemos que algunos pacientes van a presentar diarrea, algunos pacientes anorexia, náusea, reacción mano-pie, alopecia, disfunción hepática, sangrado, que no está relacionado con el efecto del medicamento, sino más bien con el deterioro de la función hepática en algunos casos. Hoy día sabemos que aquellos pacientes con estadios más tempranos, si los llegamos a tratar con sorafenib, el resultado va a ser mejor que en estadios avanzados. Y por supuesto que si estamos hablando también de pacientes con buen estado funcional, el resultado sin duda va a ser mejor. Y esto lo sabemos tanto del estudio Sharp como del estudio Asia-Pacífico. En análisis exploratorios vemos que entre mejor estado funcional tengan y mayor reserva funcional hepática tengan, el resultado sin duda va a ser mucho mejor. Este estudio es sumamente interesante porque nos muestra el uso de sorafenib en la vida real, el estudio Gideon. ¿Y qué vemos aquí? Que hubo quien llegó, probablemente cuando empezaba a utilizarse, que no teníamos claro a qué tipo de pacientes dárselo, se llegó a dar incluso en aquellos con reserva funcional hepática muy pobre, como aquellos categorizados como Child C. Y vean ustedes, la supervivencia global esperada, aún con tratamiento, era menor a 3 meses. Y si tratábamos pacientes clasificados como Child B, vean ustedes, podíamos alcanzar supervivencias globales de poco más de 5 meses. Sin duda, aquellos con mejor reserva funcional hepática, categorizados como Child A, vamos a alcanzar una mediana de supervivencia global casi de 14 meses. La selección del paciente con reserva funcional más adecuada, sin duda, es lo que nos va a dictar el pronóstico. Pero hoy día podemos hablar de los eventos adversos relacionados con sorafenib y los podemos utilizar a nuestro favor. ¿Qué pasa? Bueno, que en aquellos pacientes en los que se observó diarrea, una diarrea grado 2 en los primeros 2 meses, podíamos tener mejores resultados en supervivencia global. Y si hablamos de la hipertensión, que también está relacionada al uso de sorafenib, vean que podemos alcanzar incluso en aquellos pacientes que presentaban hipertensión en los primeros 2 meses, supervivencias globales de más de 18 meses. Esto lo sabemos después de todo el tiempo que llegamos a utilizar el sorafenib. Pero si hablamos de reacciones dermatológicas que también son frecuentes con el uso de sorafenib, vean ustedes cómo a mayor presencia de reacción dermatológica, una reacción dermatológica, vuelvo a lo mismo, grado 2, vemos que la supervivencia global también es mejor en aquellos pacientes que presentan reacciones dermatológicas. Pero ¿qué pasa con el estatus viral? Vemos que tenemos 2 grupos de pacientes en los 2 estudios más importantes en donde incluyeron hepatitis B y hepatitis C. Vemos que la relación con hepatitis C sin duda nos va a dar un mejor resultado o un mejor pronóstico. Tal vez no se relacione con el efecto del medicamento, sino el carcinoma hepatocelular relacionada con el virus de la hepatitis C no da una enfermedad tan agresiva y ahorita vamos a analizar algunos detalles al respecto. Algo que tenemos que analizar en el carcinoma hepatocelular, pensando en la posibilidad de utilizar una segunda línea de tratamiento, es en los patrones de progresión. Hoy día lo sabemos, es algo muy importante. Si ese patrón de progresión
es extrahepática nueva, como es la línea más baja, vamos a tener la supervivencia más baja. Si es crecimiento de las lesiones extrahepáticas que ya estaban, tenemos la línea que sigue en supervivencia, pero si tenemos nuevas lesiones intrahepáticas o las mismas que crecieron, esas probablemente no tengan tan mal pronóstico en cuanto a los patrones de progresión. Pero hoy día tenemos que analizar también, después de que ya tenemos un paciente que progresó a la primera línea de tratamiento, cuál fue el motivo por el cual se suspendió el sorafenib. Si fue por eventos adversos, la supervivencia o el pronóstico y el resultado con la siguiente línea de tratamiento que vamos a analizar enseguida, sin duda va a ser mejor. Si fue por progresión de la enfermedad, esto va a ser la segunda línea, la línea roja del medio, que nos va a dar un resultado probablemente no el óptimo, pero sin duda tendremos opciones de tratamiento para utilizar en este tipo de pacientes. Pero si la suspensión del medicamento fue por deterioro de la función hepática, eso nos va a dar un pronóstico muy malo para la enfermedad, con una supervivencia a corto plazo muy mala. Podemos hablar del seguimiento a largo plazo con el uso del sorafenib. Hay algunas publicaciones retrospectivas con una cantidad interesante de pacientes, 800 pacientes, y vean ustedes, muchos recibieron tratamiento a largo plazo con una mediana de duración de tratamiento de hasta 22 meses, poco más de 22 meses, y vean, los eventos adversos en realidad importantes, grado 3 o grado 4, en realidad no fueron tantos. Una cuarta parte de estos pudieron tener eventos que requirieran disminución de la dosis o en algunos casos hasta suspensión. Respuestas completas en 11 pacientes que ellos consideraron que eran el 14%, y una mediana de supervivencia global en este estudio, repito, es un estudio de seguimiento a largo plazo, un estudio de la vida real de hasta 34 meses. Esto no lo vimos en los estudios originales, pero sin duda lo que se asocia a una supervivencia mayor fue la reserva funcional hepática. Tenemos otra opción de tratamiento en primera línea, el lenvatinib, otro inhibidor multicinasas. Este estudio fue un estudio diseñado como de no inferioridad, donde el objetivo primario fue supervivencia global y los objetivos secundarios fueron supervivencia libre de progresión, tiempo a la progresión, respuestas objetivas, etc. Vemos que fue un estudio más elaborado, más planeado, que consideró muchos detalles que hoy sabemos que son bien importantes. Los dividió por peso. En mayores de 60 kilos les dio 12 miligramos, les dieron 12 miligramos, y en menores de ese peso, de 60 kilos, les dieron la dosis de 8 miligramos. Aún con la dosis más baja hubo efecto terapéutico, pero volvemos a lo mismo, que no son grupos similares a los de los estudios originales, Sharp y Asian Pacific. Incluso en el grupo de sorafenib, vean ustedes, predominaron los casos relacionados con el virus de la hepatitis C, y en el del lenvatinib los resultados, los casos relacionados con el virus de la hepatitis B. Los resultados fueron bastante interesantes, con una mediana de supervivencia global de poco más de 13 meses comparado con 12 meses en el grupo de sorafenib, y en supervivencia libre de progresión más de 7 meses comparado con 3.7 meses de sorafenib. Esto es sumamente interesante, viene a darnos otra opción de tratamiento en primera línea para el carcinoma hepatocelular. Con respuestas objetivas, vean ustedes, 24% comparado con 9% en sorafenib, y en algunos casos, hecho por investigadores independientes, se han reportado respuestas objetivas de hasta el 40% con lenvatinib. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es una nueva línea de tratamiento, otra nueva primera línea, que nos va a tratar un subgrupo de pacientes muy particular que vamos a analizar más adelante. Eventos adversos ya conocidos, muy parecidos a los efectos que ya conocemos de sorafenib, algunos un poco más que están relacionados con suspensión del tratamiento, no de manera significativa, algo que ya conocemos como hipertensión, diarrea, disminución del apetito, disminución de peso, algo que ya definitivamente estamos acostumbrados a ver y a manejar.
En segundas líneas de tratamiento, ¿qué opciones tenemos? Hoy día tenemos 5 opciones de tratamiento, esto no lo habíamos visto antes. Tenemos 2 inhibidores multicinasas como cabozantinib y regorafenib, pero también tenemos 2 opciones de inmunoterapia de las que tanto hablaron hace ratito, con pembrolizumab y nivolumab, 2 anti-PD1. Pero uno más que dio resultados positivos presentados el año pasado y que seguramente va a dar la aprobación de la FDA es ramucirumab, que hay que analizar el resultado del estudio publicado el año pasado o presentado en el Congreso de la American Society of Clinical Oncology en junio del año pasado. ¿Cómo seleccionar qué medicamento, qué droga vamos a utilizar con cuál paciente? En realidad, podemos utilizar parámetros de laboratorio basándonos en la reserva hepática, en parámetros clínicos, en el estado funcional tal vez, en la preferencia del paciente. Si ya tenemos 5 opciones, habrá algún paciente que tenga la posibilidad de elegir un tratamiento oral de un tratamiento intravenoso. Otros parámetros como los antecedentes relacionados con el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, o tratamientos previos que van a ser muy importantes para seleccionar la línea subsecuente, la tolerancia que tuvieron al tratamiento previo, la toxicidad, por supuesto, al tratamiento previo, las características de la enfermedad, si es enfermedad voluminosa, si es extrahepática, si es intrahepática, algún biomarcador, vamos a revisar si nos va a servir la determinación de PDL1 o la alfa-fetoproteína, y en algunos casos que se puso muy en boga en cáncer de pulmón, la carga mutacional realmente nos serviría en carcinoma hepatocelular, o si somos muy puristas, analizar las opciones de tratamiento en base a la evidencia, a lo que sustenta la opción de tratamiento. Sin duda se ha analizado el genoma del carcinoma hepatocelular y se han identificado mutaciones, pero son mutaciones para las cuales no existe de momento un tratamiento específico. Se han detectado mutaciones en vías de señalización, estas son las más importantes, en las vías de mantenimiento de la telomerasa, en las vías del ciclo celular, de la beta-catenina, de modificadores epigenéticos, el factor transformador tipo beta, etcétera. Sin embargo, no hay un blanco específico o que actúe en estos sitios y vamos a analizar qué se ha obtenido. Como ya se ha hablado mucho de inmunoterapia, quiero presentarles estas 2 diapositivas. Sabemos que hay 2 tipos de linfocitos, los linfocitos CD4 colaboradores y los linfocitos citotóxicos o linfocitos CD8. Eso es lo que nos interesa, los linfocitos CD8 que actúen rápido y que nos ayuden con la actividad antitumoral. Y esta es la forma como pudieran actuar los medicamentos anti-PD1, demostrado con una ilustración muy sencilla, porque ya la explicación científica extensa la dieron hace un rato. Ese es el estado normal, una célula cancerosa que sobreexpresa PDL1 y la célula inmunitaria que sobreexpresa PD1 se unen y van a hacer en forma normal que se frene la acción inmunitaria contra la célula tumoral. Si utilizamos algún medicamento que bloquee los PD1 o los PDL1, vamos a hacer que las células T se reactiven y vayan a atacar al cáncer, que es lo que hoy día intentamos hacer y tenemos resultados positivos en varios tipos de tumores. Hemos logrado algo con todo lo que se ha hecho, sin duda. Tratamos ahorita con todos los hallazgos, con todas las alteraciones que ya conocemos en las vías de señalización, tratar de clasificar en forma molecular al carcinoma hepatocelular en 2 grandes grupos, en aquellos donde predomina la proliferación y en aquellas donde no predomina la proliferación. Y podemos tratar de englobar estos tipos relacionados con los hallazgos clínicos en 2 subgrupos. Aquellos donde predomina la proliferación son aquellos que se relacionan con el virus de la hepatitis B, están relacionados con altos niveles de alfa-fetoproteína, son tumores pobremente diferenciados, hay mucha invasión vascular y el pronóstico es muy malo. Cuando no cuando no predomina la proliferación, vemos que se relaciona con antecedentes de etilismo, con antecedentes de infecciones por virus de la hepatitis C, con niveles bajos de alfa-fetoproteína, son tumores bien diferenciados o moderadamente diferenciados y el resultado es mejor.
Esto independientemente del tratamiento que utilicemos. ¿Qué tenemos como opciones en segunda línea? El primero, regorafenib, basado en el estudio RESORCE, reclutó pacientes que documentaron progresión radiológica que antes hubieran utilizado sorafenib, pero no solo que lo hubieran utilizado, sino que lo hubieran tolerado además. Dejaron como dosis máxima 160 miligramos, 3 semanas con una semana de descanso y lo compararon con un grupo de placebo. El diseño está mejor elaborado, considera varios aspectos que hoy día consideramos importantes, por ejemplo, la presencia de invasión macrovascular, la presencia de enfermedad extrahepática, los sitios de actividad tumoral, si están relacionados con el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, la clasificación en base al estadio clínico. Aquí incluyeron pocos pacientes con estadios B de la clasificación de Barcelona, pero la mayoría eran estadios C. El antecedente del uso de alcohol, vean ustedes, todo se consideró en un estudio muy bien pensado y muy bien elaborado. ¿Cuál fue el resultado? La supervivencia global con el uso de regorafenib, vean ustedes, segunda línea, 10.6 meses, comparado con 7.8 meses en el grupo de placebo. Y en supervivencia libre de progresión, vean ustedes, 3.1 meses comparado con 1.5 meses, pero las respuestas totales, considerando además aquellos pacientes que presentaron enfermedad estable, 65% contra 36% en aquel subgrupo que solamente utilizó placebo. Los eventos adversos, pues ya los conocemos, son eventos adversos relacionados con este tipo de inhibidores multicinasas, reacción mano-pie, diarrea, fatiga, eventos que conocemos y que sabemos manejar. Pero algo muy importante, los eventos adversos grado 4 en realidad fueron muy pocos, nada más 11%, y vean ustedes la distribución, no más del 1% en algunos casos. O sea, eventos adversos bastante manejables. Y si analizamos los subgrupos que se benefician, vemos que los que menos se benefician son aquellos que no tienen enfermedad extrahepática o no tienen invasión macrovascular. O sea, los que tienen mayor cantidad de actividad tumoral son los que se pudieran beneficiar. Otro medicamento, otra droga, otro inhibidor multicinasa aprobado recientemente por la FDA como segunda línea de tratamiento para carcinoma hepatocelular es cabozantinib. Un diseño muy parecido, aunque menos elaborado, un diseño más sencillo, pero con resultados que saltan a la vista. La supervivencia global con el cabozantinib fue de 10.2 meses comparado con 8 meses en el grupo de placebo, y la supervivencia libre de progresión 5.2 meses comparado con casi 2 meses en el grupo de placebo. Resultados bastante interesantes. Pero ¿qué pasa? Cuando analizamos los subgrupos, vemos que por alguna razón el grupo de pacientes asiáticos no tuvo beneficio y quedaron exactamente igual que si solamente hubieran utilizado placebo. Y aquellos pacientes sin enfermedad extravascular, sin enfermedad macrovascular o enfermedad extrahepática, no se beneficiaron tampoco de este tipo de tratamiento. Y vean ustedes algo que llama la atención. Aquellos con antecedentes de infecciones por virus de la hepatitis C tampoco se vieron beneficiados. Si ya analizamos que estos son de mejor pronóstico, en realidad no se beneficiaron con cabozantinib. Los eventos muy parecidos a los anteriores inhibidores multicinasas y que hoy día sabemos manejar. Otro de las consideradas opciones de anti-PD1, nivolumab, fue aprobado por la FDA con un estudio fase 1B2 que tuvo 2 fases, una de dosis escalación y una dosis expansión. Y vean ustedes, en la dosis expansión, que es lo que nos llama la atención, fueron 214 pacientes, una cantidad importante para un estudio fase 2. Los dividió en 4 grupos, aquellos no tratados o que no toleraron sorafenib, aquellos que progresaron a sorafenib, aquellos con antecedentes de infección por el virus de la hepatitis C y aquellos infectados por el virus de la hepatitis B. Y vean ustedes aquí, también consideraron ellos como parte de su análisis los pacientes que tenían alfa-fetoproteína de más de 400 microgramos por litro.
Esto es un análisis importante. ¿Qué porcentaje de pacientes descontinuaron el tratamiento? Hasta 82% de los pacientes tuvieron que descontinuar el tratamiento, pero lo que llama la atención es que lo descontinuaron por progresión de la enfermedad, un porcentaje bastante alto. El porcentaje que realmente respondió por un periodo prolongado no fue tan alto. Y vean ustedes aquí las respuestas globales, considerando respuestas completas, respuestas parciales, enfermedad estable, en realidad llama la atención, 75% en el grupo de pacientes no infectados que no toleraron sorafenib, y en aquellos pacientes infectados por el virus de la hepatitis C fueron los que más respondieron. Y si vemos la supervivencia global a los 9 meses, también fueron los grupos de pacientes que más se beneficiaron. Si tuviéramos que elegir algún paciente candidato a inmunoterapia con anti-PD1 de tipo nivolumab, probablemente serían los grupos que escogeríamos, aquellos no infectados o que no toleraron sorafenib y aquellos infectados por el virus de la hepatitis C. Y vean ustedes, en este subgrupo de pacientes hicieron biopsia y además determinaron PDL1. Aquellos que sobreexpresaron PDL1 tuvieron una respuesta objetiva un poco mayor, de hasta el 26%, con respuestas totales, respuestas globales del 74%. Y con PDL1 negativo hubo respuesta también, sin embargo, es mayor la respuesta con aquellos pacientes que sobreexpresan PDL1. Otra inmunoterapia recientemente aprobada el mes pasado por la FDA, pembrolizumab, otro anti-PD1, con un estudio fase 2, el KEYNOTE 224, y vean ustedes también un diseño más sencillo que consideró todos los puntos importantes que hoy día conocemos y con respuestas globales del 61%. En realidad las respuestas objetivas, vean ustedes, una respuesta completa y 17 respuestas parciales, 18 pacientes con respuestas objetivas. En realidad no es algo que nos pueda llamar la atención, sin embargo, son estudios positivos y que el estudio fue suficiente para que lo aprobara la FDA. Si analizamos los subgrupos que se beneficiaron, vean ustedes, los de más de 65 años fueron los que más se beneficiaron, las mujeres son las que más se beneficiaron, los pacientes de Estados Unidos, el grupo de pacientes de Estados Unidos se beneficiaron también más, probablemente porque está el hepatocarcinoma más en relación en Estados Unidos con las infecciones por el virus de la hepatitis C, que ya analizamos que es parte de los subtipos que se comportan de menos agresivos. Ramucirumab es un medicamento que inicialmente tuvo un estudio fase 3, que es el estudio REACH, sin embargo el estudio fue negativo, pero sirvió para identificar en qué subgrupo de pacientes pudiera ser útil ramucirumab. En aquellos pacientes con alfa-fetoproteína mayor o igual a 400. Entonces tuvieron que hacer el estudio REACH-2 que fue presentado el año pasado con resultados positivos e interesantes, con supervivencias globales, vean ustedes, de 8.5 meses contra 7.3 meses, que pudieran ser modestos. Sin embargo, recordemos que este subgrupo de pacientes, aquellos en los cuales se eleva la alfa-fetoproteína, es un grupo de pacientes que se comporta de manera más agresiva. Y si analizamos los subgrupos, por alguna razón, con este tratamiento, las mujeres no se vieron beneficiadas y aquellos en donde no hay enfermedad extrahepática o enfermedad macrovascular, tampoco se vieron beneficiados. Respuestas objetivas interesantes es una opción más de tratamiento que si bien no está aprobada todavía por la FDA. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar? Tenemos dos inhibidores multicinasas. ¿Cómo seleccionar uno de otro primero? Vean ustedes, comparten algunas dianas terapéuticas, sin embargo, no son exactamente iguales, aunque ambos sean inhibidores multicinasas. Vemos que el cabozantinib tiene acción en MET y en AXL. ¿Qué función tienen estos? En realidad, estos particularmente actúan en la adquisición de resistencia a los inhibidores antiangiogénicos. Y el regorafenib tiene más efecto antiangiogénico. No son iguales y nos espera que los resultados sean iguales.
pudieran no estar en la misma línea, pudieran utilizarse en algún momento de forma subsecuente. Los resultados, vean ustedes, 10.6 con regorafenib en supervivencia global y 10.2 con cabozantinib. Y en el tiempo la progresión, sí, aquí llama la atención que fue significativamente mejor el cabozantinib. Sin embargo, cuando hablamos de eventos adversos o efectos colaterales, tiene más eventos adversos el cabozantinib que llevan o que pueden llevar a la suspensión del tratamiento o disminución de dosis, pero con respuestas globales muy parecidas. Como fue el primer tratamiento aprobado en segunda línea, están surgiendo los estudios que hablan ya de cómo hacer el seguimiento. Una forma en este estudio que proponen es analizar los eventos adversos que se presentaron con sorafenib. Si estos se presentaron en los 2 primeros meses, la posibilidad de que tengan eventos adversos con el regorafenib sea más alta y que esto a su vez se relacione con un mejor resultado y mejor supervivencia global cuando se analiza la presentación de estos eventos adversos. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar las secuencias de tratamiento? Ya dijimos que tenemos 2 inhibidores de multicinasas y tenemos 3 opciones intravenosas, 2 anti-PD1 y un antiangiogénico puro. Si queremos analizar la evidencia, vemos que los primeros 2, cabozantinib y regorafenib, provienen de 2 estudios fase 3 con aprobación de la FDA. Las inmunoterapias tienen estudios fase 2, aunque también tienen aprobación por la FDA. Ramucirumab de un estudio fase 3 y que de momento no está aprobado. Si queremos ser muy puristas, a lo mejor basarnos en la evidencia. Sin embargo, analizando los resultados que ahorita vimos, si el paciente no toleró sorafenib, la opción que podríamos considerar como parte de las opciones de tratamiento sería alguna inmunoterapia como nivolumab. Y si además tiene sobreexpresión de PDL1, pues con mayor razón. Si tuvo una adecuada tolerancia a sorafenib, tenemos varias opciones de tratamiento que podemos utilizar como regorafenib, como cabozantinib, específicamente y de acuerdo al estudio, no en asiáticos ni en antecedentes de hepatitis C. Ramucirumab solamente si hay alfa-fetoproteína de más de 400, excepto en mujeres, de acuerdo al análisis de subgrupos. Pembrolizumab sería una opción de tratamiento también. En aquellos no infectados y que utilizaron sorafenib en primera línea, una opción sería regorafenib, ramucirumab, también considerando la alfa-fetoproteína, inmunoterapia, por supuesto, cabozantinib con las observaciones que ya sabemos e inmunoterapia con pembrolizumab. Aquí menciono el lenvatinib en primera línea porque es un medicamento que recientemente se aprobó, hay poca experiencia, sin embargo, si actúa en las mismas dianas terapéuticas, el resultado pensamos que podría ser en la misma secuencia. En antecedentes de hepatitis C que utilizaron sorafenib con buena tolerancia, la siguiente opción de tratamiento podría ser regorafenib, inmunoterapia con nivolumab, ramucirumab con la observación de la alfa-fetoproteína. En los casos con hepatitis B, eso es algo muy importante, que utilizaron sorafenib. Sabemos que se trata de la presentación de un hepatocarcinoma más agresivo. ¿Qué opciones tenemos? En todos los subgrupos de segundas líneas que utilizaron o lo categorizaron en base a la infección por el virus de la hepatitis B y estos fueron los resultados. Regorafenib, cabozantinib puede ser opción, ramucirumab si la alfa-fetoproteína está alta, pero vean ustedes, si analizamos el hazard ratio, tal vez la mejor opción sea regorafenib. Sin embargo, las otras opciones también pueden ser consideradas como parte de la segunda línea de tratamiento. Alfa-fetoproteína de más de 400 después de usar sorafenib, sin duda, regorafenib, cabozantinib y por supuesto que fue la forma en que seleccionó al grupo de pacientes, ramucirumab. PDL1 positivo, después de sorafenib, nivolumab, una opción buena de tratamiento, sobre todo si no hay antecedentes de infección por hepatitis B o C o intolerantes a sorafenib. Y sin enfermedad extrahepática, en ningún estudio se demostró que todas las opciones fueran realmente útiles. Si no hay enfermedad extrahepática, se puede continuar con sorafenib, cambiar de línea de tratamiento al lenvatinib también, o utilizar tratamientos combinados locorregionales, porque ninguna de las segundas líneas dio resultados favorables cuando no hay enfermedad extrahepática. Ese es el panorama de tratamiento en carcinoma hepatocelular.
Inicialmente, en muchos de ellos, hacíamos tratamientos locorregionales con quimioembolización y pasábamos después a otro tratamiento locorregional y probablemente después el paciente ya no era candidato porque hacía falla hepática y los dejábamos con medidas de soporte. En algunos casos pasaban a tratamiento locorregional y después al lenvatinib o sorafenib y después no alcanzábamos a darle otra línea de tratamiento. ¿Qué es lo que quisiéramos ahorita? Identificar a aquellos pacientes que con estadios que no van a responder a los tratamientos locorregionales y empezar algún tratamiento sistémico de inmediato en forma temprana y después pasar a las segundas líneas que ya ahorita conocemos. Esta sería la forma en que podríamos manejar de ahora en adelante el carcinoma hepatocelular. Sabemos que existen otras opciones de tratamientos locorregionales, como el uso de Yttrio 90 en microesferas. Sin embargo, en algunos casos se ha llegado a comparar con el uso de tratamiento sistémico. Si bien el tratamiento sistémico no va a sustituir a los tratamientos locorregionales, sí pueden dar efectos sumatorios. Ahora, esto es lo que les mencionaba. Ha hecho un análisis hecho por investigadores independientes, vio que las respuestas objetivas, las respuestas medibles con lenvatinib llegaban a ser hasta del 40%. Y si vemos que con los tratamientos locorregionales, en el mejor de los resultados se alcanzaban respuestas del 50%, podríamos también, tal vez, identificar a aquellos pacientes que se pudieran beneficiar de tratamiento sistémico ante la posibilidad de falla de los tratamientos locorregionales. Y eso es algo que antes había dado resultados controversiales, el utilizar tratamientos combinados. Ese es un estudio que se presentó el año pasado en ASCO GI. Vean ustedes, un estudio fase 2 que consideró pacientes con carcinoma hepatocelular irresecable, tratados con quimioterapia, con quimioembolización transarterial, con o sin sorafenib. Lo utilizaron de esta manera, con buena reserva hepática, por supuesto, no más de 2 previos tratamientos locorregionales, sin invasión macrovascular, sin enfermedad extrahepática y no más de 10 tumores y ninguno de ellos que midiera más de 10 centímetros. Ellos empezaron a darle sorafenib 400 miligramos al día por 2 a 3 semanas, previo a la quimioembolización transarterial, y después aumentaron la dosis a la dosis efectiva de 800 miligramos. Y vean ustedes, la mediana de supervivencia libre de progresión alcanzó hasta 25 meses cuando se combinaron tratamientos. En supervivencia global aún los datos están inmaduros, pero esto es algo que valdría la pena intentar en algún grupo de pacientes. A manera de conclusión, bueno, hoy sabemos que no existe un biomarcador clínico ni molecular ideal para seleccionar la primera o segunda línea de tratamiento. La alfa-fetoproteína, PDL1, pudieran ser de utilidad en algún grupo de pacientes. Carga mutacional de momento no ha demostrado su utilidad, pero tenemos tratamiento, algo que no teníamos hace 2 años. Tenemos una buena esperanza para este tipo de pacientes. Y eso sería todo de mi presentación.